podemos correr el riesgo de andar en los pensamientos, en la vanidad de nuestra mente. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera, o tal vez todo el tiempo pensando cómo voy a bajar de peso, ya debería bajar de peso, cómo lograr el cuerpo perfecto. Hola, te doy la bienvenida a este espacio, Ciudadanas del Reino, donde analizamos la Biblia y le damos una aplicación a nosotras, las mujeres. Hoy me gustaría comenzar preguntándote, ¿te gusta verte al espejo? Hay mujeres que les encanta verse en el espejo, inclusive en su bolsa pueden cargar siempre con un espejo, y hay otras que no. Pero ¿qué pasa cuando tienes el maquillaje todo corrido, por ejemplo, o te dicen que no estás bien peinada y que tienes cabellitos que se te salen? Pues normalmente vamos, ¿no?, a ver en un espejo y tratar de corregir aquello que no está en orden. De la misma manera, hoy vamos a vernos a través del espejo de la palabra de Dios. Vamos a ver que tenemos algunos cabellitos fuera espiritualmente, vamos a ver que tenemos el maquillaje corrido en otras áreas de nuestra vida, y vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de eso, cómo cambiar, cómo corregir. Así que acompáñame a Efesios capítulo 4, versículos a partir del 17, que nos dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y me llama la atención esta última palabra, como los otros gentiles, hablando de personas que no conocían a Dios, que no eran parte de su pueblo. Dice, ya no andes como como esas personas que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué ocupas tus pensamientos? Estamos muchas veces en la vanidad de nuestra mente, igual que como lo menciona este texto, y es que a veces podemos ocupar muchísimas horas del día en elegir qué ropa nos vamos a poner, o tal vez todo el tiempo estamos pensando en hacer aquel viaje que tanto anhelamos, conocer todo el mundo, y ninguna de estas cosas son malas en sí mismas. El problema es si todo el tiempo nuestra mente se centra en esos pensamientos en vez de aquello que nos dice la palabra de Dios, como en Filipenses, ¿no?, de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero. Si hay algo de virtud en ello, pues en esto piensen. Entonces, nos dice la palabra de Dios que ya no andemos de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que podemos correr el riesgo de andar en los pensamientos, en la vanidad de nuestra mente. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera, o tal vez todo el tiempo pensando cómo voy a bajar de peso, ya debería bajar de peso, cómo lograr el cuerpo perfecto, cómo ser más reconocida en mi trabajo, que mis hijos sean las personas más reconocidas, que logren todos sus sueños, sus metas. Y al final, nuevamente, no tiene nada de malo esto, pero sí, todo el tiempo estamos en la vanidad de nuestra mente, pensando cosas vanas, pues ahí está el problema. ¿Y cuál es el problema de todo esto? No es en sí la actividad, sino que nuestros pensamientos se centran de esta manera obsesiva en algo específico, y pues esto Dios lo llama idolatría. Es un pecado la idolatría, y ahí está el problema, cuando nuestros pensamientos se centran en algo por encima de Dios. Entonces nos dice esto la palabra de Dios. También vamos a continuar leyendo. Nos dice nuevamente el 17 en adelante. Nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Me llama la atención esto que menciona la palabra de Dios, que dice que después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos normalizar el pecado, podemos cauterizar nuestra conciencia y perder toda sensibilidad de aquello que Dios no aprueba. Y me viene a la mente un ejemplo bien común, que es con la violencia. Tantas películas, juegos, videos de violencia que podemos ver cada día y ser expuestas a esta clase de contenido, y llega el punto en el que lo vemos normal, lo vemos algo muy natural en esta tierra, cuando sabemos que no es nada normal, y ya lo dejamos pasar por alto. Ya no nos duele si alguien falleció, ya no nos duele si cometieron alguna clase de injusticia en contra de alguna persona. Simplemente lo vemos como una noticia más y seguimos scrolleando en nuestro celular, seguimos viendo qué más hay. Entonces dice la palabra de Dios que justamente aquellos que no conocen a Dios, aquellos que andan en la vanidad de su mente, que creyeron toda clase de mentiras que el enemigo ha puesto en su mente y en su corazón, pues se hacen insensibles a todo pecado y cometen toda clase de lascivia, toda clase de
pecado en contra de Dios. Entonces debemos tener cuidado porque podemos hacernos insensibles. Y lo mismo, pues, este ejemplo, a lo mejor dices, no, yo no batallo con la violencia, yo no, estas cosas me duelen. Sí, pero ¿qué hay con los ídolos nuevamente? Hablando de los ídolos de nuestro corazón, a veces podemos normalizarlos y decir, no, pues sí, yo sé que muchas veces paso horas en el celular y pues ya me acostumbré, así soy. Y hasta nos reímos, ¿no? A veces de, ay, siempre estoy en redes sociales y me olvido de leer la Biblia y me olvido de Dios. Y justamente es esto, que nuestra mente se va insensibilizando a estos pecados, porque al final el hecho de amar cualquier cosa más que Dios y poner toda cosa por encima de Dios, sea nuestra familia, sea nuestros hijos, sea nuestro tiempo, nuestros estudios, nuestros sueños y metas, entonces es idolatría y podemos, igual que este pasaje, ser insensibles a la voz de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Los siguientes versículos, a partir del 20 y 21, nos dicen, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Nosotros no aprendimos a vivir de esa manera, sí, seguíamos la corriente de este mundo, como nos viene diciendo Efesios en los capítulos anteriores. Sí, vivíamos antes, estábamos lejos y Dios nos acercó, pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Y me viene a la mente en este momento que muchas veces andamos en la vanidad de nuestra mente, creyendo toda clase de mentiras acerca de Dios, cuando andamos en ansiedad, cuando vivimos preocupadas por el futuro. ¿En qué estamos centrando nuestros pensamientos? Muchas veces pensamos que Dios no cuida de nosotros, que Dios es injusto, que Dios no le importa lo que vivimos o nada más nos eligió para hacernos sufrir en esta vida, y al final son pensamientos vanos, porque no es verdad, no va conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y justamente nos habla esto, la palabra de Dios, que debemos vivir en verdad, y más adelante en los siguientes versículos lo vamos a ver, pero justamente es esto, no andar en la vanidad de nuestra mente. Cristo no nos enseñó a vivir de esta manera, y los principales problemas de depresión y ansiedad es porque hemos dejado dominar nuestra mente por aquellos pensamientos que nos bombardean y seguimos escuchándolos y seguimos escuchando la voz de la mentira. Pero en un momento más vamos a verlo. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué norma podemos ver aquí? Dios nos dice, despójense del viejo hombre. Esta es una indicación, una ordenanza que Dios nos da. Despójense de esa vieja naturaleza, despójense de aquellas actitudes que tenían antes, quítenselas como si fuera una ropa sucia, arránquenlas de ustedes y revístanse del nuevo hombre. En este caso, revístanse de esa nueva personalidad, de esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y recordamos nuevamente que nuestras fuerzas no podríamos hacer absolutamente nada, sería imposible. Nadie puede cambiar por voluntad propia, puede tener pequeños cambios y irá cayendo y cayendo y cayendo y jamás podrá cambiar. Pero solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo nos puede hacer esto, cumplir esto, despojarnos del viejo hombre y revestirnos de esta nueva naturaleza. Vamos a ver qué es lo que dice Dios, qué debemos cambiar. Vamos ahora sí a sacar nuestro espejo espiritual. Vamos a vernos, hoy te puedo decir que tú y yo tenemos desperfectos espirituales, no estamos bien, necesitamos corregir, necesitamos limpiar nuestra apariencia de nuestro corazón, y para ello vamos a sacar nuestro espejo espiritual y vamos a ver qué son esas áreas, cuáles son estas áreas donde debemos luchar en contra de ellas, quitarlas, arrancarlas, despojarnos y cambiarlas por otras. Así que vamos a continuar leyendo. Nos dice el versículo del 25 en adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Aquí podemos ver una serie de contrastes que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y vamos a irlo desglosando poco a poco. Primero nos dice que si nos enojamos, no debemos pecar. Este es el primer mandato que Dios nos dice: airaos, pero no pequéis. Si te enojas, no debe llevarte a un acto de pecar. Y aún nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro enojo no nos debe durar todo el día. Si nos enojamos con nuestros esposos, si nos enojamos con nuestros padres, si nos enojamos con otras personas, no podemos pasar semanas enojadas, no podemos pasar días enojadas con aquella persona, porque hemos sido selladas. Y recuerdas en el capítulo 2, me parece ser que nos mencionaba, ¿no? Que fuimos selladas con el Espíritu Santo de la promesa, que hemos sido bendecidas en Cristo, que nos dio toda clase de bendición espiritual en Cristo, y por tanto, ahora nos da la capacidad de vivir de esta manera. ¿Qué más nos dice? La palabra de Dios dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje y para que comparta con los que tienen necesidad. Lo mismo, vemos este contraste. Si antes te dedicabas a hacer algo, en este caso nos da este ejemplo: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje y dé, hacer lo contrario a lo que estábamos haciendo. Nuevamente, recordemos, nos dice los versículos anteriores que nosotras vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Y si alguien nos trataba mal, pues nosotras le dejábamos de hablar, o en el peor de los casos, pues lo tratábamos igual. Si alguien nos hacía enojar, pues nosotros le gritábamos y respondíamos de la misma manera. Pero nos dice Dios: ya no vivan de esa manera, ya no son esas mujeres extranjeras, aquellas mujeres gentiles, ya son parte del pueblo de Dios, ya tienen la capacidad de poder vivir de esta manera. Y nos habla acerca de ello. También nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué son palabras corrompidas? Puede ir desde groserías, malas palabras, insultos. Pero también pensaba: no, pues yo no batallo con eso. Pensaba en mi corazón. Pero justamente cuando decimos alguna palabra para hacer sentir mal a otra persona, se convierte en una palabra corrompida. Y si a lo mejor hemos dicho algo para hacer sentir mal a alguien, para... sí, sobre todo esta parte de hacerle sentir mal, que se ponga triste esta persona, o con la intención, sé que esto le va a doler. Y sobre todo, pues cuando estamos enojadas es cuando sale lo peor de nuestro corazón. Entonces estamos diciendo palabras corrompidas y debemos tener cuidado, porque ahí podríamos decir: no, pues ahí sí estoy libre de pecado. Pero justamente analiza cómo son tus palabras cuando te enojas. ¿Te lleva a pecar? Justamente aquí entraría esto: si te enojas, no peques. Entonces, si te enojas e inclusive de esto, pues dices palabras corrompidas para lastimar a la otra persona, lo haces sentir mal, pues estás pecando también de esta manera. ¿Qué es hacer lo contrario de esto? Pues justamente dice que demos palabras de edificación. Dice que no, nuestras palabras no sean corrompidas, sino la necesaria, la que ayuda a la edificación, ¿no? Nos menciona la palabra de Dios esta parte. Entonces, en vez de palabras corrompidas, palabras para edificar a otras personas, para dar gracia a los oyentes. Y me gusta esto porque hemos recibido la gracia de Dios, por lo tanto podemos dar la gracia a otras personas, y justamente lo hemos leído en los pasajes anteriores de Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces podemos dar esas palabras de gracia porque ya las hemos recibido por parte de Dios, y podemos compartirla a otras personas. También nos dice: quítense de ustedes toda amargura. Vamos desglosando. Amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es una frustración, es un sentimiento de resentimiento y falta de perdón. ¿Vives en amargura? ¿Te falta perdonar? ¿Todavía vives enojada por algo que te han hecho desde hace mucho tiempo? Si aún no perdonas a alguien, hay amargura en tu corazón, y Dios nos dice: despójate de esa amargura. ¿Qué más nos dice? Enojo. El enojo es indignación, se debe arrancar de nosotras. No podemos decir yo soy muy enojona. No, esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad, como lo vimos en videos anteriores, es que somos mujeres bendecidas, somos mujeres elegidas, somos mujeres predestinadas, amadas por Dios. Y esta es nuestra nueva identidad. Entonces no podemos decir no, pues yo soy enojona y así es, y pues nadie me puede cambiar. No, las ciudadanas del reino de Dios podemos cambiar porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. También nos dice gritería.
¿Qué es la gritería? Pues una voz elevada. Y justamente hablando del enojo, ¿no? Que ahí podemos englobar como muchas de estas áreas que Dios quiere que transformemos, que cambiamos en nuestro corazón. Si gritamos cada vez que nos enojamos, pues estamos pecando en contra de Dios. Y Dios nos dice, quítense de ustedes toda gritería. Maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Es el acto de maldecir. Es decir, una acción o un hábito de desear que a alguien le vaya mal. Y no solamente podemos maldecir con groserías, como lo mencionaba, sino a lo mejor en nuestro corazón deseamos, no, pues que a esta persona ojalá que le vaya mal, ojalá que a esta persona no le vaya bien en su trabajo, que a sus hijos les vaya mal, y a lo mejor no lo decimos con palabras, pero en nuestro corazón lo sabemos, sobre todo si alguien nos ha ofendido, sobre todo si hay alguien que nos ha lastimado. ¿Qué deseamos en nuestro corazón? Que sufra, que le vaya mal por hacerme sufrir a mí. Y vemos en este pasaje, no, arráncalo, despójate de esto. Si esto está en tu corazón, debes arrancarlo cuanto antes. Antes bien, que nos dice, ser benignos unos con otros. La benignidad habla de bondad, ser buenos. ¿Y quién es el mejor ejemplo de bondad sino Cristo Jesús? Que a pesar de que nosotras éramos sus enemigas, no merecíamos estar delante de Él. Él nos eligió, nos santificó, nos lavó y nos adoptó como hijas. ¿Qué mayor ejemplo de amor podemos tener en nuestro amado Rey? Entonces nosotras podemos ser benignas, misericordiosas. La misericordia es tener esa compasión por alguien que está sufriendo. Y en algún momento estudiaba acerca de la misericordia y veía que no es lo mismo tener misericordia que tener lástima. Cuando tienes lástima, pues nada más ves a la persona sufrir y dices, ay, qué mal, pobre persona. Y ya, ¿no? Nos ponemos tristes. Pero la misericordia nos lleva a actuar, a cometer, más bien a ayudar a la persona a hacer algún acto para tratar de mitigar su sufrimiento. Eso es lo que Dios hizo con nosotras. Tuvo esa misericordia, no solamente dijo, ay, pobres personas, pobre humanidad que pues se va a ir a condenación eterna. No, que fue lo que hizo, mandó a su Hijo Jesucristo a sufrir y a morir por nosotras. Ahora nosotras podemos reflejar esa característica de Dios, ese atributo de Dios, por medio de tener misericordia con otras personas. Y si están sufriendo o tal vez nos trataron mal, podemos bendecirlas nosotras, podemos ser benevolentes, podemos ser misericordiosas y no nada más pensar bien de ellas, sino ayudarlas, hacer lo contrario. Si antes vivía enojándome, maldiciendo, deseándole mal a toda clase de personas, ahora puedo ser misericordiosa porque Dios ha sido misericordioso con nosotras. Y finalmente dice, perdonándonos unos a otros, perdonándonos. Dios nos exige el perdón y lo podemos ver en la oración modelo del Padre Nuestro. ¿Por qué nos pide que perdonemos a otras personas? Porque hemos sido perdonadas por nuestro amado Rey. Y en Él encontramos esa plenitud, en Él encontramos esa liberación de nuestros pecados. Y justamente pues que el perdón es la disposición o la decisión voluntaria para disculpar, dejar de lado nuestras ofensas, las ofensas de las personas. Me gusta mucho un canto que dice, Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y es eso, no es como que se le olvide y se le borre la memoria, sino que simplemente dice, no voy a volver a tomar en cuenta este mal que recibí. Dios nos pide lo mismo, que podamos vivir de esta manera, pero justamente porque si nada más lo exigiera de esta manera y pórtense de esta manera, así, pues sería simple moralismo. Pero por eso hemos leído la carta de Efesios poco a poco, versículo a versículo, para ver que tenemos la capacidad, que podemos vivir de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que hemos sido elegidas, que cuando estábamos tiradas en el piso, espiritualmente hablando, Dios nos rescató, Dios nos salvó, Dios nos adoptó para formar parte de su reino. Pues entonces, como Dios nos ha dado todo esto y nos ha dado la capacidad y el poder, ¿recuerdan? El poder de Dios, hablamos de el poder del Espíritu Santo, pues justamente es para eso, para poder vivir de esta manera conforme a sus estatutos. Entonces, pues como reflexión, como meditación, quiero que esta semana pienses en esto. ¿Qué es aquellas cosas en las que aún batallo? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que aún batallo? ¿Y cómo puedo entregarlas a Dios?
tal vez sea en oración, tal vez puedes dedicar un tiempo de ayuno y decir, es que ya no puedo más, yo no puedo sola, yo no puedo arrancar esto de mí. Y en efecto, nosotras solas no podemos, pero sí podemos dedicar un tiempo a lo mejor y de ayuno y de decir, me voy a fortalecer en Cristo y voy a estar leyendo la palabra, y nada es más importante en esta vida, ni siquiera la comida, como lo es mi relación con Dios, como lo es que Dios me siga perfeccionando y formando a su imagen. Y puedes hacerlo, y créeme que será un tiempo de grande bendición, pero debemos ya tomar acciones. ¿Qué verdades de Dios aprendemos aquí? Pues yo veo que Dios es un Dios que quiere que vivamos centradas en aquellos mandamientos que Él ha dejado, centradas en Él. También nos dice que Dios quiere que nos despojemos de la manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir. Y me viene a la mente aquel pasaje que nos dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no se aferró a su forma de Dios, sino que se humilló a sí mismo. Nos dice este versículo, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotras podemos hacer lo mismo por otras personas, primeramente hacia Dios. Podemos despojarnos de nuestra vieja naturaleza y podemos amar a otras personas como Dios lo ha hecho. Podemos ver que Dios es un Dios, pues justamente un Dios que no peca. Dios es un Dios que da y comparte. Dios es un Dios que nos edifica. Es un Dios que nos perdona, que nos trata con amor, que es un Dios benigno, es un Dios de misericordia y es un Dios que perdona. Por todo esto, nosotras podemos reflejar la imagen de Cristo en nuestro día a día. ¿Qué te parece? ¿Hay áreas en las que aún estás batallando? ¿Hay áreas de estos versículos que aún te cuesta trabajo dejar? En Dios tenemos ese poder, esa oportunidad de poder cambiar, de poder transformar y hacernos un cambio de look, no físicamente, sino un cambio de look de nuestro corazón, que nuestro corazón no solamente se vea bonito, aparentemente, sino que escarbemos hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos ver todo lo sucio que está, todo lo manchado que está frente al espejo de Dios y podamos corregir aquellas áreas. Así que bueno, pues escríbenos en los comentarios si hay alguna área en la que te cuesta trabajo cambiar, si hay algo por lo que te gustaría que estuviéramos orando, y con gusto vamos a estar orando. Te recuerdo que nosotros respondemos los comentarios que vemos aquí abajo, y también pues nos vemos la próxima semana. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con más mujeres para que sean bendecidas también con la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.